Algo que quienes idolatran a Estados Unidos no entienden es que los Estados Unidos de hoy ya no son los Estados Unidos de los años 90 o 80, aunque en los años 80 y 90 ellos ya estaban acumulando una serie de errores, pero esos errores se fueron acumulando más y más a partir de los años 2000 sobre todo, a partir del momento en que ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, mientras que a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, e incluso durante la mayor parte del periodo de la Guerra Fría. Estados Unidos acertó en casi todo, tanto internacional como nacionalmente, pero tras la Guerra Fría quedaron perdidos y desorientados, sin rumbo claro. Y con eso empezaron a acumular errores a nivel estratégico, que pusieron en riesgo no solo su liderazgo global, sino incluso su gestión interna. El país, que servía de ejemplo mundial, ya sea en el liderazgo militar, económico o científico, gradualmente empezó a perder ese estatus de ejemplo y pasó a ser más cuestionado, directa o indirectamente. Y los países que todavía se mantienen alineados con Estados Unidos y copiando a de Estados Unidos van sufriendo los mismos problemas que están ocurriendo en Estados Unidos. Los Estados Unidos. Hoy es como una persona que se está ahogando en el agua y que quien le da el brazo para ayudarla a salir de ahí. Así los Estados Unidos de los años 90 y aún así Estados Unidos, ya no los Estados Unidos de los Unidos de aún así, todavía los Estados Unidos de hoy, más 90. Y aún así, todavía los estados de los 90, y aún así, ya no son los Estados Unidos de antes, ya no son los Estados Unidos de los 90, y aún así, unidos los Estados Unidos de los 90, así. ¿Por qué la geopolítica ofrece análisis más precisos que otras disciplinas? Es que, primero, no ignora a las demás, las suma. Y, en segundo lugar, tiene la visión de que la historia está moldeada por fuerzas ambientales permanentes y duraderas que establecen las grandes tendencias históricas, por periodos que pueden extenderse durante siglos, es decir, parte de la geografía como base. Así la percepción es a largo plazo y nunca a corto plazo. Los análisis inmediatistas prácticamente lanzan dados, mientras que la geopolítica, cuando es hecha por verdaderos analistas de geopolítica, es, digamos, algo trascendental. Y, desde ese punto de vista, los conflictos regionales y eventos políticos específicos se vuelven casi secundarios ante fuerzas estructurales mucho más amplias. Si aplicamos esto a los últimos 20 años, notamos los errores estratégicos de Washington en Irak y Afganistán, en el contexto más amplio de la historia estadounidense y global. De la misma manera, acontecimientos dramáticos como las dos guerras mundiales podrían, desde una perspectiva de larga duración, ser vistos como eventos pasajeros, o como cosas más profundas y permanentes, reveladas por factores ambientales y sociales que trascienden el corto plazo. Mientras Estados Unidos concentraba enormes recursos y atención en conflictos lejanos en Medio Oriente, un colapso estructural mucho más serio se estaba desarrollando. Viendo en su propia frontera sur con México, esta crisis fronteriza podría representar una amenaza estratégica mucho mayor y más complicada para el futuro de la sociedad estadounidense que cualquier conflicto lejano. Todo indica que habría sido más estratégico dirigir recursos militares, económicos y tecnológicos a México, precisamente porque la geografía obligaría a Washington a prestarle atención. Diversos autores de renombre como Andrés Bacevich, Esteban Walt, Juan Mearsheimer, Pablo Viller, Marcos Helpling, Ted Carpenter y Samuel Huntington han cuestionado profundamente la dirección estratégica de Estados Unidos. Cada uno de estos autores, a pesar de las diferencias puntuales entre ellos, comparte una visión crítica sobre la decisión estadounidense de intervenir militarmente en Medio Oriente. Walt y Mearsheimer, por ejemplo, generaron controversia con un libro de Israel Loeb, sugiriendo que grupos pro-Israel en Estados Unidos habrían desempeñado un papel fundamental en el estallido de la guerra en Irak. Mark Helpling y John Mearsheimer Alexander advierten sobre el creciente peligro de China como adversario estratégico y critican cómo la obsesión de Estados Unidos con los conflictos en Medio Oriente desvía recursos esenciales.
justo en el momento en que Pekín expande su influencia económica y militar por el continente asiático. De la misma manera, Carpenter y Hunton expresaron preocupación por México, señalando que Estados Unidos estaría ignorando peligros reales e inmediatos que están creciendo en su propia frontera sur, mientras se enfocaban en conflictos lejanos. Al reunir los pensamientos de estos analistas realistas, surge claramente la idea de que Estados Unidos enfrenta tres desafíos geopolíticos fundamentales en este siglo: el caos permanente en Medio Oriente y Eurasia, el ascenso asertivo de China como superpotencia y un México y una América Central profundamente inestables. Estos académicos defienden correctamente que enfrentar de manera efectiva los problemas representados por China y México exige que Estados Unidos sea extremadamente cauteloso con nuevas intervenciones militares en Medio Oriente o incluso en Europa. Según estos analistas, solo así el país mantendría su poder e influencia a largo plazo y aseguraría su posición. No es tan simple, porque ¿qué pasaría con la seguridad regional de Europa y Medio Oriente si hubiera una retirada estadounidense? Esa cuestión, aunque esté enfocada en el corto plazo, no puede ser ignorada ni banalizada, porque afecta directamente las vidas en países que se sienten amenazados por fuerzas enemigas o rivales de Estados Unidos, y tiene graves implicaciones para el poder estadounidense en el escenario internacional. Estos académicos creen firmemente que Estados Unidos nunca debió iniciar esas guerras, sin importar los resultados en Medio Oriente y Ucrania. Las guerras en Irak y Afganistán dejarán impactos humanos y morales duraderos en el debate de la política exterior de Estados Unidos, así como ocurrió anteriormente con Vietnam. Al discutir los costos de estas intervenciones, surge una cuestión central, que es cuánto se ha desgastado el poder de Estados Unidos por los errores cometidos en esas guerras. En general, existe consenso entre los geopolíticos de que la posición geográfica aislada de Estados Unidos es un recurso que significa que no debe ser desperdiciado en intervenciones innecesarias en regiones lejanas. En términos económicos, puramente económicos, solo los costos militares y los impactos económicos reales de las guerras en Irak y Afganistán no fueron tan dramáticos como se piensa, ya que el déficit fiscal estadounidense está mucho más influenciado por los gastos domésticos, especialmente en salud, que por las intervenciones militares. Entonces, si pensamos puramente en el aspecto financiero, es posible que Estados Unidos todavía tenga la capacidad de recuperarse estratégicamente de las guerras en Medio Oriente. Existen ejemplos históricos de errores estratégicos de grandes potencias ricas, como el desastre de la campaña Ming contra los mongoles en 1449, o el error de Venecia al expandirse militarmente por la península italiana en el siglo XV, que resultó en la pérdida de su fuerza naval. Estos son ejemplos de intervenciones que fueron destructivas, pero no es el caso de los Estados Unidos, porque aunque fracasaron en Medio Oriente, aún no han vivido catástrofes similares, y sus fuerzas militares permanecen relativamente sólidas, experimentadas y adaptables. Después de Irak y Afganistán, podemos comparar la situación también con la revuelta india de 1857 contra el dominio británico o la fallida expedición ateniense a Sicilia, lo que también sugiere que las recientes intervenciones estadounidenses no necesariamente unidos es más, estados más o menos, Estados Unidos más menos, Estados más menos es más o igual, unidos es más o menos, Estados Unidos más menos, más o igual, Estados es casi igual a Estados más menos, Estados Unidos es menos, Estados Unidos más menos igual, es más o menos igual, a Estados Unidos es más o menos, Estados es más y económica de poder bajo los Julio Claudio, hasta la excesiva territorialización y debilitamiento defensivo bajo Diocleciano. Estados Unidos actualmente podría estar viviendo algo similar a la tercera fase romana, con fuerzas dispersas en conflictos interminables alrededor del mundo, comprometiendo su capacidad de movilización estratégica rápida, que haría que el futuro de Estados Unidos dependiera más de su capacidad para volver a una estrategia basada en un uso más prudente y selectivo de su fuerza militar, enfocándose en influir a aliados con diplomacia y manteniendo una reserva militar estratégica. Y la elección de Trump, como ya mencioné antes, explica eso. Roma fracasó porque no planeó su retirada del poder imperial,
y por eso todo indica que el mejor camino para que Estados Unidos mantenga su poder e influencia a largo plazo será precisamente planear cuidadosamente una estrategia que los prepare para reducir su hegemonía de manera inteligente, gradual y consciente, asegurando que su papel histórico siga siendo relevante e importante, incluso después del inevitable fin de su periodo como potencia dominante. La gran cuestión estratégica que se cierne sobre Estados Unidos en este siglo es cómo el país podrá prepararse para una salida garantizada y elegante de su posición histórica como potencia dominante, sin que parezca que está en decadencia. Históricamente, un enfoque similar sería el de Bizancio, evitando intervenciones militares excesivamente costosas, empleando la diplomacia e inteligencia de manera astuta y estratégica y manteniendo siempre la conciencia de sus vulnerabilidades internas. Entre estas vulnerabilidades está principalmente la frontera sur con México. Su único punto geográfico débil recuerda a la frontera norte del Imperio Romano, que contribuyó a su declive. El territorio estadounidense, protegido por los océanos Atlántico y Pacífico y por una frontera pacífica y poco poblada con Canadá, enfrenta precisamente en el suroeste una situación geopolítica única e inestable. En esa región, la frontera entre Estados Unidos y México es extensa y poco definida. La desigualdad económica entre ambos países es muy grande. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es 9 veces mayor que el de México. Esa diferencia económica, combinada con la demografía explosiva de México y Centroamérica, tendrá un impacto muy profundo y creciente sobre el futuro social y político de Estados Unidos. Hoy, México tiene casi 130 millones de habitantes y sumando la población de Centroamérica, totalizan aproximadamente la mitad de la población de Norteamérica. Y aún así, la población mexicana y centroamericana es mucho más joven, con una edad promedio mucho menor que la de Estados Unidos. Todos estos países, irónicamente, están al borde del inicio de la crisis demográfica, que debería afectarles después de 2035, aumentando aún más la pobreza de estos países y, como consecuencia, acentuando todavía más la presión migratoria sobre la frontera. La frontera entre México y Estados Unidos está marcada no solo por la desigualdad económica, sino también por una profunda diferencia cultural. Cruzar esa frontera es vivir realidades distintas. Al sur, ciudades caóticas y empobrecidas contrastan con el orden y la riqueza aparente del norte. Este contraste radical genera una fragilidad estructural, recordando la advertencia del historiador Toynbee de que cuando una frontera entre sociedades muy diferentes deja de avanzar, la tendencia natural es que, con el tiempo, favorezca al lado menos desarrollado. El acelerado crecimiento poblacional de México desde 1940 refuerza la preocupación por el futuro de Estados Unidos. Sin embargo, las élites estadounidenses, sobre todo de la costa este, suelen ignorar y minimizar la importancia estratégica de México, priorizando regiones como China o Medio Oriente. Sin embargo, en términos prácticos, México tiene un potencial para influir en el destino de Estados Unidos más profundamente que esas regiones lejanas. Históricamente, México, la mayoría de los países fuertes, Brasil, de los fuertes, la mayoría de los países fuertes del mundo, Brasil, la mayoría de los fuertes, la mayoría de los países fuertes, mundo, la mayoría de los fuertes del mundo es Brasil, fuertes, la mayoría de los países más fuertes es Brasil, fuertes del mundo. Brasil, la mayoría de los países más fuertes es Brasil, países más fuertes del mundo, Brasil, la mayoría de los países más fuertes del mundo. El norte mexicano enfrenta una crisis severa de seguridad por causa de la acción violenta de los cárteles de drogas. Lugares como Ciudad Juárez o Tijuana se han convertido en zonas de guerra reales, con niveles altísimos de homicidios y violencia armada, reflejando un colapso parcial del orden público. Si el gobierno mexicano fracasa en controlar esta violencia, y todo indica que va a fracasar, Estados Unidos podría enfrentar pronto una frontera compartida con un narcoestado dominado por varias organizaciones criminales transnacionales. Un escenario similar al de Afganistán, solo que más cerca de Estados Unidos y sin el elemento religioso involucrado.
Este escenario ya fue anticipado por Samuel Huntington, quien predijo el profundo impacto de esta migración masiva sobre la identidad cultural e histórica estadounidense. Según él, el avance demográfico mexicano podría traer una reconquista cultural de las regiones que antes irónicamente pertenecían a México, alterando profundamente el tejido social estadounidense y desafiando la base anglosajona sobre la cual se fundaron los Estados Unidos. Esta transformación histórica no es mera especulación, porque ya existen ciudades en la frontera de Estados Unidos con más del 90% de población hispana. La concentración de una inmigración tan uniforme, proveniente en su mayoría de México, puede dificultar mucho la asimilación cultural de estos grupos. Esto ocurre, entre otros motivos, por la fuerte memoria histórica que los mexicanos y mexicoamericanos tienen en relación con territorios que ya formaron parte de México. Además de que los cárteles de drogas mexicanos, más que ser la causa de los problemas estadounidenses, son en realidad síntomas, ya que Estados Unidos, inicialmente con sus medios de comunicación y después también con los gobiernos federal y estatales, han estado estimulando y el uso de drogas. Los medios de comunicación, glorificando y minimizando los efectos de las drogas, buscando normalizar el uso de estas sustancias y asociándolas con estilos de vida exitosos. Y los gobiernos siendo indulgentes con los consumidores, que son la base económica del narcotráfico y el único motor que hace que el narcotraficante actúe. Aunque se reconozcan las preocupaciones planteadas por Huntington, no se puede ignorar la realidad geográfica y cultural. La conexión orgánica entre Estados Unidos es tan fuerte y profunda que es poco probable que el nacionalismo estadounidense de Trump logre permanecer intacto o aislado de esa influencia. El futuro de Estados Unidos tiende a estar mucho más ligado a los mexicanos y latinoamericanos, con una civilización orientada más hacia un eje norte-sur que hacia una formación clásica este-oeste. En términos estratégicos y económicos, un México estabilizado y libre del control de los cárteles sería extremadamente beneficioso para Estados Unidos, ofreciendo una posición geopolítica mucho más favorable que cualquier éxito posible en las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente o en Europa. Una asociación estable y funcional entre Estados Unidos, México y países como Colombia tendría un impacto estratégico permanente en toda América Latina y el Caribe. Pero en el momento actual no hay nada que indique algo positivo en el futuro de México o de los países americanos, y de hecho ni siquiera en la región del Caribe y Sudamérica. Por eso, resolver el problema de México debe ser una prioridad estratégica mayor que las intervenciones estadounidenses en Medio Oriente, que va a implicar más que solo lidiar con México en sí, pero principalmente con la tarea más difícil, que es lidiar con su propia población consumidora de drogas, con los medios y con sectores del gobierno estadounidense que son simpatizantes del uso de esas sustancias. Estabilizar México no es solo una cuestión de seguridad inmediata, es una cuestión crucial para el futuro de la identidad cultural y política estadounidense a lo largo de este siglo. México lleva casi 20 años viviendo un momento decisivo en su historia, enfrentando, simultáneamente, el avance de los cárteles de drogas y el riesgo creciente de un mayor agravamiento del desorden interno. Lo que sucede ahora ahí podría moldear profundamente el futuro del país y tendrá inevitablemente un impacto en Estados Unidos. La política estadounidense está en un momento de peligro. La política estadounidense en un momento de peligro. La política estadounidense en peligro. Política estadounidense en... La política estadounidense está en peligro, momento de peligro, peligro de peligro. La política estadounidense está en un momento de peligro. La política estadounidense está en un momento de peligro. Estadounidense en un momento de peligro. La política estadounidense en un momento de peligro. Precisamente por la proximidad geográfica y el conocimiento situacional, la cercanía facilita acciones logísticas y colaboraciones estratégicas más eficientes entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Durante los siglos XIX y principios del siglo XX, esa cooperación ayudó a combatir el bandolerismo y a pacificar regiones fronterizas que eran problemáticas, como las patrullas conjuntas de soldados mexicanos y estadounidenses contra grupos indígenas como comanches y apaches. Actualmente, pese a la necesidad evidente de colaboración frente a la amenaza creciente de los cárteles de drogas, la estructura legal y política actual no facilita en nada las acciones integradas entre las fuerzas militares estadounidenses y mexicanas. La historia del Imperio Romano nos da una importante lección sobre esto.
El intento de Roma de levantar barreras físicas rígidas contra los bárbaros resultó ser inesperadamente ineficaz a largo plazo, ya que las fuerzas sociales y económicas inevitablemente superan esos límites. De la misma manera, la región fronteriza entre México y Estados Unidos está destinada a una dinámica de integración que ni siquiera las fronteras físicas más reforzadas podrían impedir completamente. En la realidad histórica, varias sociedades antiguas enfrentaron tiempos difíciles y superaron sus crisis mediante la creación de estados universales, capaces de administrar múltiples pueblos y culturas. Así fue con Roma, la Persia aqueménida y el Imperio Han de China. Todos son ejemplos de estructuras políticas que resolvieron desafíos similares mediante una ciudadanía y lealtad dual, la local y la imperial, de forma armoniosa. Quizá en el futuro surja algo similar entre el norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Ese tipo de cambio histórico representaría una transformación muy grande en el propio mito fundador de los Estados Unidos, que tradicionalmente entienden su expansión como un proceso. De este a oeste, de la costa atlántica a la costa pacífica. Geográficamente, América del Norte siempre ofreció grandes ventajas para el desarrollo de una nación poderosa, una extensa llanura fértil en el interior, ríos navegables en abundancia y fronteras oceánicas protectoras que facilitaron el comercio y la seguridad estratégica. Pero al mismo tiempo que existe esa visión tradicional, hay una nueva realidad geográfica que está surgiendo, que es esa integración norte-sur, reviviendo simbólicamente la antigua ruta exploratoria de Coronado en el siglo XVI, que partía de México y subía hacia el norte, atravesando territorios que hoy son Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas. Así, el futuro de los Estados Unidos podría parecerse más a una nación anglohispana que anglosajona, profundamente conectada con México y con Centroamérica. En una nueva configuración civilizacional, en vez de ser una isla cultural aislada por océanos, esos Estados Unidos podrían emerger como una gran región integrada, económicamente abierta, tecnológicamente avanzada y atractiva para inversiones globales. Desde esa perspectiva, preservar una identidad nacional rígida será difícil, pero no imposible. Pero claro que esa visión optimista depende de la estabilización interna de México, porque el escenario actual todavía es preocupante. México vive un conflicto interno con miles de muertes violentas, el uso de armamento pesado y tácticas militares sofisticadas por parte de los cárteles. Y los usuarios de drogas estadounidenses, protegidos por el gobierno estadounidense y santificados por los medios, siguen enviando miles de millones de dólares a los cárteles de México, de Colombia y a las pandillas de Centroamérica. Si esta situación no se controla, México podría evolucionar hacia una insurgencia generalizada, representando una amenaza seria para la estabilidad política y social de Estados Unidos. Obligando a Estados Unidos a tener que tomar acciones militares demasiado tarde y acelerando los procesos de transformación cultural y demográfica que tanto preocupan precisamente a los estrategas estadounidenses. En ese sentido, resolver el desafío que representa México es, en la práctica, la tarea geopolítica más importante que Estados Unidos tiene por delante. Mucho más que Rusia, China o incluso la insurgencia islámica. Bueno, gente, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de comentar, de compartir el video con todos los que conozcan, porque eso ayuda mucho al canal a seguir existiendo, ya que YouTube barre este canal debajo de la alfombra. Y considera la posibilidad de hacerte miembro si te gusta mucho el canal. No solo vas a tener acceso anticipado a los videos, sino que también tendrás acceso a videos exclusivos para miembros sobre temas aún más densos y profundos. Y dependiendo de la categoría, tu nombre aparecerá aquí al final, en la lista de los miembros de categoría superior. Entonces, gente, muchas gracias, abrazos y hasta el próximo video.